Bueno, señores, cuando Sterling perdió su cinturón de 135 libras contra Sean O'Malley, hubo mucho tiempo, pero muchísimo tiempo estuvo Sterling hablando de una revancha inmediata, pidiendo una revancha. En el canal se estuvo cubriendo mucho la noticia y se estuvo hablando demasiado tiempo sobre la noticia de que Sterling merecía una revancha, que por cierto sí merecía esa revancha, pero una revancha que nunca le iban a dar. Y creo que cuando Sterling decide subir a 145 libras, dije, bueno, esta etapa ya va a quedar atrás para Sterling, ya él no va a hablar más del tema. Pues ya esto es, cierras una etapa, pasas página en el libro y pues sigues adelante y tratas de buscar un campeonato en 145 libras, que es lo que creo que está haciendo Sterling ahora. Pero aún así, recientemente Sterling, señores, vuelve a salir a hablar sobre Sean O'Malley, vuelve a salir a hablar sobre ese campeonato de 135 libras y sobre una futura revancha entre O'Malley y Sterling. Luego me parece una locura, ¿no? A estas alturas ya seguir hablando de lo mismo cuando ya subiste de división por parte de Sterling, me refiero, ya subió a 145 libras y sabe de antemano, tiene que tener en cuenta de que esa revancha no se la van a dar nunca. Sean O'Malley nunca le va a dar una revancha a Sterling y la UFC nunca va a organizar esta revancha, nunca. Ya tiene que pasar cosas muy extraordinarias para que esto llegara a suceder. Y esto lo que me hace ver, lo que demuestra, es que Sterling sigue dolido y sigue picado por el hecho de haber perdido contra Sean O'Malley, porque hay que tener en cuenta una cosa, hay que estar claro de esto, señores. No es para menos de que esté picado, de que esté dolido Sterling, en este caso me refiero, ya que O'Malley le corta una racha de 9 victorias consecutivas dentro de las 135 libras, le quita el cinturón indiscutido de las 135 libras, y era una pelea de que a priori en el análisis lo que veíamos era de que O'Malley no tenía oportunidades contra Sterling, de que Sterling esta pelea la iba a llevar al suelo y que iba a dominar completamente a Sean O'Malley en el suelo. Esta era lo que se estaba hablando, este era el análisis teórico que se hacía sobre la pelea en el UFC 292 de O'Malley contra Sterling, lo cual todo el mundo estaba hablando de esto. Entonces, claro, llega la pelea, O'Malley termina noqueando en el segundo asalto a Sterling. Sterling no puede dominarlo de ninguna manera, termina siendo noqueado, termina diciendo de que el árbitro paró la pelea antes de tiempo, de que no debió haber parado la pelea. Luego de eso, pues empezó a pedir revancha por activa y por pasiva, y en vez de que no se le iban a dar, pues se decidió mudar a 145 libras en pelea que hace y debuta en 145 libras contra Calvin Kattar en el UFC 300, y fue la pelea más aburrida, hay que decirlo así, fue la pelea más aburrida del UFC 300. De hecho, no le dejaron hacer la entrevista luego de la pelea a Sterling, no lo entrevistaron. Joe Rogan no subió a entrevistar a Sterling, no lo dejaron. Y esto te hace demostrar, te enseña la clase de peleadores que pueden llegar a ser cada peleador, o la clase de represalias que puede tomar la empresa contra según qué tipo de peleadores. Porque para mí esto sí es una represalia por parte de Dana White, ya que Sterling es un tipo que nunca vendió. Primero hay que tener en cuenta una cosa, señores. Sterling nunca fue el campeón que todos querían, nunca lo fue. Sterling no fue el campeón dominante, o más bien fue el campeón dominante, pero no fue el campeón que vendiera, no fue el campeón de que pudiera vender solito un pay-per-view. Nunca fue este tipo de peleador. Además de que su amigo, su gran colega, Merab Dvalishvili, se negó en innumerables ocasiones a enfrentar a Sterling, y Sterling decía que tampoco iba a enfrentar a Merab Dvalishvili por el cinturón de 135 libras, lo cual en su momento esto estancó un poco la división de 135 libras. Y hay que tener en cuenta esto, si te remontas a hace 1 o 2 años atrás, te das cuenta de que la división de 135 libras estuvo un poco estancada. De hecho, Sterling empieza a defender su cinturón contra peleadores que estaban prácticamente fuera, que llevaban muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo de inactividad. Sterling pelea contra Peter Yan, gana la pelea por descalificación de Peter Yan, luego tiene la revancha y defiende exitosamente contra Peter Yan, y luego de eso, con los dos peleadores que pelea son con tipos que venían de tener muchísimo tiempo de inactividad. TJ Dillashaw, que venía con más de 2 años de inactividad por lesión, y luego Henry Cejudo, que regresó de su retiro para tener una oportunidad titular directa contra Sterling. Entonces te das cuenta de que la división estaba completamente estancada en ese momento. Y Merab Dvalishvili pues no aceptaba tener la pelea, no aceptaba tener una pelea contra Aljamain Sterling por el cinturón de 135 libras. Hasta que llega Sean O'Malley, lógicamente, que gana a Peter Yan y le dan esa oportunidad directa, que para mí estaba justificada de cierta manera, sí, porque Sean O'Malley era un tipo que estaba vendiendo, y teniendo en cuenta
como estaba la división en ese momento de que estaba completamente estancada, pues lógicamente no había otro nombre o no hacía sentido darle una oportunidad titular a ningún otro nombre que no fuera Sean O'Malley. ¿Qué pasa? Sean O'Malley termina noqueándolo y Sterling pues se queda con esa pullita, se queda con la espina clavada dentro de que la UFC nunca le dio una revancha. Y es por esto que la UFC nunca le dio una revancha y nunca le va a dar una revancha a pesar de que Sterling haga lo que haga. Ya te digo, tiene que hacer algo muy extraordinario, llegar a ser campeón en 145 libras quizás, y aún así no lo vería con muy buenos ojos que le dieran una revancha en 135 libras contra O'Malley para que esa revancha llegue a suceder. Es muy difícil de que le den esa revancha, porque esto es el cuento de siempre, señores, es la historia de siempre. ¿Qué prefiere tener la compañía, que al final lo que busca es generar ingresos y generar dinero? ¿Qué prefiere tener? A un tipo como Sterling, que no vende solo un pay-per-view, que era un campeón que el sentimiento que tenían los fanáticos de MMA, todos los que seguimos los MMA en general, era de que era un campeón, de que no daba el 100%, de que no terminaba de gustar, de que no terminaba de darlo todo en el octágono, versus un tipo como O'Malley, que te vende solito un pay-per-view, que te crea polémica, que es un tipo que llama la atención, quieras o no, ya sea para bien, ya sea para mal, pero siempre llama la atención, que siempre es entretenido de ver. Su estilo de pelea es un estilo sumamente entretenido de ver. Un tipo que sí o sí, cuando pelea, tú vas a comprar el pay-per-view, lo vas a comprar, vas a buscar la manera de ver la pelea sí o sí, porque ya sea para bien o para mal, ya sea porque quieras verlo perder, ya sea porque quieras verlo ganar. Es un tipo de que muchas de sus últimas peleas contra todo pronóstico ha salido victorioso. Creo que en la única pelea que era favorito fue ahora cuando enfrentó a Chito Vera. O'Malley me refiero, porque cuando enfrenta a Sterling no era favorito. Cuando enfrenta a Peter Yan tampoco salía como favorito. Entonces es un tipo que también te da sorpresa, un tipo que vende, simplemente un tipo sumamente mainstream, Sean O'Malley me refiero. Lógicamente la compañía lo va a querer tener a él como campeón. Y entonces en una posible revancha entre Sterling y Sean O'Malley, lógicamente Sterling tiene oportunidades de vencer a O'Malley. Y las posibilidades que tiene son sumamente grandes. Esto es una realidad y esta realidad tiene todo el mundo que aceptarla. En una posible revancha yo daría como favorito a Sterling y creo que la mayoría de las personas darían como favorito a Sterling. Y la UFC sabe esto, la compañía Dana White sabe esto, que este match no le favorece a la compañía, entonces por eso no se lo van a dar. Nunca se lo van a dar, a pesar de que Sterling diga lo que diga, no se lo van a dar. Además de que Sterling no es un tipo sumamente mainstream. Ya por este lado de que Sterling no sea un tipo mainstream, ya no le van a dar la revancha, porque la compañía no se va a arriesgar a volver a tener a un Sterling como campeón en 135 libras, o de que Sterling tenga una mínima posibilidad remota de ser nuevamente campeón en 135 libras teniendo a un Sean O'Malley ahí en esa división, que te mantiene todo el tiempo la división activa, que te mantiene todo el tiempo la división vigente y que todo el mundo esté hablando de esa división. La división de 135 libras, cuando Sterling era el campeón, apenas se hablaba siquiera del campeón, de cuál iba a ser su próxima pelea. Lo que más bien se hablaba era de los peleadores que venían subiendo, de cuándo le van a dar la oportunidad de titular a O'Malley, de que Chito Vera venía con una buena racha en ese momento. Pero del campeón apenas se hablaba. Lo que se hablaba del campeón era que lo estaba haciendo mal porque Merab Dvalishvili, su amigo, no quería enfrentarlo por el cinturón de 135 libras y esto estancaba la división. Eso era lo que se hablaba. Se hablaba de que del campeón no se hablaba bien, simplemente se hablaba de que no daba el 100%. Y este tipo de cosas pues lógicamente hacen de que no te den una revancha y que por mucho que la espina la tenga clavada, a Jermell Sterling nunca le van a dar esa revancha. Y lo hablan en innumerables ocasiones. Esto es una revancha que no va a suceder. Ya te digo, tiene que Sterling ser campeón en 145 libras, lo cual veo muy poco probable, para que entonces quizás, solo ahí quizás, y aún así me cuesta, de que pueda llegarse a dar esta revancha. Entonces no me hace ningún tipo de sentido de que Sterling siga hablando de lo mismo, de que siga diciendo, ahora mismo estaba diciendo de que él daría o apostaría más bien los ahorros de su vida que él le gana a O'Malley en una revancha. Yo lo creo también. Yo apostaría también a favor de Sterling de que le gana a O'Malley en una revancha, pero es que esta revancha no va a suceder. Para eso tienes que convertirte en un tipo mainstream y no lo está haciendo. En el UFC 300 tenías el gran escenario para volverte mainstream, para que todo el mundo empezara a hablar de ti, y sin embargo fue el único peleador de que la UFC, de que Joe Rogan no subió a entrevistarlo en el octágono luego de que ganó su pelea contra Calvin Kattar. Fue la pelea más aburrida, fue la pelea donde más abucheos se escucharon en el UFC 300. Y Dana White lo estuvo diciendo en conferencia de prensa luego de la pelea, de que fue una pelea sumamente aburrida. Entonces, este tipo de cosas no favorecen a Sterling. No lo favorecen y nunca lo van a favorecer. Y ojo que le va a costar trabajo poder pelear contra un peleador dentro del top 5 de las 145 libras. Porque es un tipo que no vende, es un tipo que es sumamente bueno, sumamente técnico, muy poco ortodoxo, y esto hay que decirlo, pero es un tipo aburrido. Y si te conviertes en un tipo aburrido, la UFC, quieras o no, va a dejar de contar contigo. Miren a Belal. Belal ahora mismo le dieron la oportunidad de titular, que de hecho Nesty ya hizo un video hablando sobre esto, ya está confirmado. Belal va a enfrentar en el UFC 304 a Leon Edwards, pero miren cuánto tiempo le costó a Belal tener una oportunidad titular. Ya se la dieron por cansancio prácticamente, porque es el tipo que más se lo merece, hay que decirlo así. Es un tipo de que ya tienes que dársela, porque ya sería demasiado escándalo no darle una oportunidad titular a Belal. Pero si la UFC
pudiera haber evitado esa pelea, le iba a evitar, porque realmente es una pelea que no tiene mucho atractivo. Creo que la cartelera del UFC 304 es atractiva por todos los nombres que tiene, porque la verdad que todas las peleas estelares del evento estelar pues están sumamente buenas. Pero el evento estelar, la pelea estelar como tal, Leon Edwards contra Belal, no es una pelea sumamente mainstream, no lo es. Y miren cuántos nombres tuvieron que poner en la cartelera: Paddy Pimblett, Tom Aspinall, Curtis Blade. Son nombres grandes, quieras o no, son nombres que llaman la atención para que la cartelera se pueda vender bien, para que sea un gran evento. Entonces es un poco lo que pasa con Sterling, que es un tipo que no vende, es un tipo que no llama la atención y es un tipo que está pidiendo la revancha contra un tipo sumamente mainstream, que es todo lo contrario, es todo lo opuesto a lo que es Sterling. Es un tipo, un striker, un tipo que llama la atención, un tipo que vende, un tipo que es sumamente atractivo de ver contra Sean O'Malley. Entonces la UFC no conviene poner en peligro a Sean O'Malley contra Sterling, porque simplemente puedes volver a estancar la división o se te puede empezar a morir nuevamente la división de 135 libras. Entonces creo que Sterling sigue delirando con esto de una revancha contra O'Malley y creo que tiene que dejarlo pasar ya. Tiene que centrarse en tratar de subir, que ojo, vuelvo y repito, le va a costar colarse en una oportunidad titular en 145 libras, pero tiene que centrarse en eso, en tratar de enfrentar a Mousy Alouev, que estuvo diciendo que quería enfrentarlo, ahora mismo lo descartó, o enfrentar a Brian Ortega o enfrentar a Jair Rodríguez y tratar de colarse en el top 5 y quizás buscar una oportunidad titular dentro de las 145 libras, que a mí yo creo que le va a costar, yo creo que le va a costar porque nadie quiere un tipo que no venda y la UFC se ve a todas luces de que no quiere a Sterling como campeón, no quiere tener un campeón como Sterling, y creo que muchos fanáticos también no quieren ver a Sterling o no quieren ver a un tipo que sea campeón, que tenga las cualidades, las características de que tiene Sterling, que son tipos muy aburridos en cuanto a sus peleas, son bien aburridos. Así que nada, señores, déjenme saber ustedes lo que piensan aquí abajo en los comentarios, yo lo dejo por aquí, nos vemos en el próximo video.